Hola, en este video hablaremos sobre los axiomas de los números reales, que básicamente son las propiedades fundamentales de los números reales con respecto a la suma y a la multiplicación. Estas propiedades surgieron de aplicaciones de la vida diaria, como la medición de terrenos, el uso de diferentes cantidades en el comercio y en diferentes áreas. Estas propiedades que veremos son fundamentales para diferentes áreas como el cálculo, la geometría, la probabilidad, las ecuaciones diferenciales y diferentes campos. Por eso es importante entenderlas y además veremos que a partir de estas propiedades se deducen el resto de las propiedades. En este sentido, los axiomas de los números reales son una base importante de las matemáticas. Bien, primero veremos las propiedades de la suma y posteriormente veremos las propiedades del producto. Si tenemos dos números, A y B, existe la propiedad conmutativa que nos dice que cuando sumamos dos números, en este caso A y B, nos da lo mismo A más B que B menos A. En la vida diaria, por ejemplo, si vamos al cine y después compramos un helado, es lo mismo que primero comprar el helado y después pagar las entradas del cine. Por ejemplo, 3 más 2 es igual a 5 y 2 más 3 también es igual a 5. Es decir, no importa en qué orden pongamos el 2 y el 3, siempre nos va a dar el mismo resultado cuando lo sumemos. Esta es la propiedad conmutativa de los números reales. También se cumple que cuando sumamos tres números, no importa cuáles sumemos primero. Por ejemplo, aquí tenemos A más B más C. Podemos sumar primero B más C y después A. O también podemos sumar primero A más B y después C. Por ejemplo, tenemos la suma de 2 más 4 más 5. Podemos sumar primero 2 más 4, después 5. En este caso nos queda 2 más 4, 6. Más 5 nos da 11. Pero también podemos sumar primero 4 más 5 y después 2. 4 más 5 nos da 9, más 2 nos da 11. Es decir, aquí no importa qué números sumemos primero. Los podemos asociar como querramos y nos va a dar el mismo resultado. Lo que estamos viendo en este ejemplo se cumple para cualquier números reales. Otra propiedad importante es la existencia del cero. Parece trivial, sin embargo no es tan trivial. Los primeros en descubrir el cero fueron los mayas. Y básicamente, por ejemplo, en la vida real significa, si tenemos 0 pesos, significa que no tenemos nada de dinero. Y el 0 cumple que para cualquier número real A, si le sumamos 0, nos da A. Por ejemplo, 7 más 0 nos da 7. El 0 es un número importante. Y en particular, el 0 es importante porque nos lleva al concepto de inverso aditivo. Al 0 también se le conoce como el neutro aditivo. El inverso aditivo, el axioma del inverso aditivo nos dice que para cualquier número A existe otro número también real, tal que al sumarlos nos da 0. En la vida real podemos pensar que no importa qué cantidad de dinero tengamos, siempre lo podemos gastar de tal forma que nos quedemos sin dinero, nos quedemos con 0 pesos o 0 dólares, lo que tengamos. Esta identidad también se puede escribir como A menos A, o si cambiamos podemos poner primero el número negativo, después A, o sea, podemos poner menos A más A, y también nos va a dar 0. Por ejemplo, el 7 le podemos sumar menos 7 y nos va a dar 0. O también poner primero menos 7 más 7 nos da 0. O sin paréntesis, menos 7 más 7 nos da 0. O 7 menos 7 nos da 0. Es la misma identidad. Entonces aquí lo importante
es que existe el 0, que es el neutro aditivo, y que cualquier número real tiene su inverso aditivo. Estas propiedades de la suma también existen para el producto. Por ejemplo, la propiedad conmutativa nos dice que para cualquier dos números reales, no importa el orden en que los multipliquemos, nos va a dar el mismo resultado. Esa es la propiedad conmutativa. Por ejemplo, 5 por 7 nos da 35, pero también 7 por 5 nos da lo mismo. O sea, estos números conmutan y nos da el mismo resultado independientemente de en qué orden los multipliquemos. También si tenemos tres números, los podemos asociar como queramos. Por ejemplo, tenemos A por B por C. Podemos multiplicar primero B por C, después A. O primero A por B y después todo ese resultado con C nos debe dar el mismo resultado. Podemos asociar los números como querramos en un producto. Por ejemplo, si queremos multiplicar 3 por 7 por 2, podemos multiplicar primero 7 por 2, que nos da 14, y después por 3. Eso nos da 42. Pero también podemos multiplicar primero 3 por 7 y después multiplicar el resultado por 2. En este caso 3 por 7 nos da 21, por 2 nos da 42. O sea, es el mismo resultado independientemente cuál par de números multipliquemos primero. Esa es la propiedad asociativa del producto. Y aquí tenemos otro número importante, lo que llamamos el neutro multiplicativo. Este número es el 1 y nos dice que para cualquier número real, al multiplicarlo por 1 nos da el mismo número. Así, para cualquier A por 1 nos da A. Por ejemplo, 9 por 1 nos da 9. Este es el neutro multiplicativo. El neutro multiplicativo nos lleva al concepto de inverso multiplicativo. Esto siempre y cuando el número sea diferente de 0. Cuando es 0 no es posible encontrar el inverso multiplicativo. Esto es importante porque en algunos casos, si suponemos que existe el inverso multiplicativo de 0, nos puede llevar a errores. Bien, supongamos que A es diferente de 0. Entonces debe existir un número tal que al multiplicarlo nos dé 1. Ese es el inverso multiplicativo, que también se escribe como 1 entre A o A a la menos 1. Y esta identidad se puede escribir como 1 por 1 entre A, que nos da 1, o 1 entre A por A, que también nos da 1, o A entre A, que también nos da 1. Se puede escribir de estas tres formas diferentes y significan lo mismo. Por ejemplo, 5 por su inverso multiplicativo nos da 1, o 5 por 1 entre 5 nos da 1, o 1 entre 5 por 5 nos da 1, o 5 entre 5 nos da 1. Estas tres expresiones significan exactamente lo mismo. Bien, ya vimos las propiedades de la suma y el producto por separado. Sin embargo, mediante otra propiedad, estas operaciones se pueden unir. Esa propiedad se llama la propiedad distributiva, que junta la suma con el producto. Y aquí nos dice que si tenemos tres números y queremos, tres números A, B y C, y queremos multiplicar A por B más C, esa operación es lo mismo que multiplicar A por B más A por C. Es decir, podemos meter la A en el producto en cada uno de los términos. Se dice que se distribuye dentro de la suma. Por ejemplo, si tenemos 3 por 2 más 9, en este caso 2 más 9 nos da 11, por 3 nos da 33. Ahora fíjense, si metemos el 3 y lo multiplicamos por el 2, nos va a dar 6.
y si metemos el 3 y lo multiplicamos por el 9 nos da 27. Entonces tenemos 9 más 27, que también es 33. O sea, en este caso se distribuyó el 3 y se cumple esta identidad. Esta identidad también se satisface si tenemos una resta. Pero aquí sobra este número, sobra C. Sería A por B menos C, sería igual que A por B menos A por C. Por ejemplo, si tenemos 2 por 9 menos 3, en este caso 9 menos 3 es 6, por 2 es 12. Pero eso es lo mismo que 2 por 9 menos 2 por 3, que en este caso es 18, menos 6 nos da 12. Esta propiedad también se puede leer de manera inversa. Puede ser que tengamos A por B más A por C. ¿Se fijan? Aquí se puede leer así que sacamos la A. En este caso se dice que se factoriza la A. Y esta propiedad tiene esta característica, que la podemos interpretar de las dos formas. Una es que es meter la A la suma o sacar la A de la suma. Cuando hacemos esto se dice que se distribuye, cuando hacemos esta otra se dice que factoriza. Por ejemplo, aquí tenemos 3 por 2 más 3 por 9. Como el 3 aparece en ambos sumandos, lo podemos sacar. Va a quedar 3 por 2 más 9. En este caso, 2 más 9 nos da 11 y 3 por 11 nos da 33, que es lo mismo que tenemos en este caso. 3 por 2 nos da 6 y 3 por 9 nos da 27. Al sumarlos nos da 33. Estas son las propiedades fundamentales de los números reales y se conocen como los axiomas de los números reales. Después de muchos años de estudio, se puede decir que incluso de siglos de estudios, se llegó a la conclusión que estas son las propiedades fundamentales de los números reales. Y estas propiedades se pueden usar para deducir otras propiedades, como la suma de fracciones, como la ley de los signos, como las propiedades necesarias para resolver una ecuación cuadrática, una ecuación lineal, para entender geometría. Entonces, por eso se les llama axiomas. Cualquier duda que tengamos sobre los números reales, sobre si estamos haciendo una operación de manera correcta o incorrecta, hay que regresar a los axiomas. Todo lo que nos permitan los axiomas hacer es permitido. Lo que no nos permitan, si hay una propiedad que contradice los axiomas, quiere decir que está mal. Estas, en resumen, aquí nos dice que si tenemos dos números reales, al sumarlos nos dan otro número real y al multiplicarlos también nos dan otro número real. Estas dos propiedades se dicen de cerradura. Y como ven, eso siempre ocurre. Si sumamos dos números, pues nos da otro número. Si multiplicamos dos números, nos da otro número. Tenemos aquí las propiedades de la suma que vimos, la conmutatividad, tenemos la asociatividad en la suma, tenemos que existe el cero, este número, esta E invertida significa existe, esta B con una rayita en medio significa para todo. Entonces aquí dice que existe el cero, tal que para todo elemento de los reales nos da que 0 más A nos da A. También aquí esto nos dice que todo elemento, todo número real tiene su inverso. Hay un otro número que lo aniquila, lo elimina y nos da 0. Y tenemos las propiedades del producto, que nos dicen que no importa el orden en que los multipliquemos, nos da el mismo resultado. O también que los podemos asociar a la hora de multiplicar. Nos dice que existe el 1, que es el neutro multiplicativo, tal que para cualquier número, al multiplicar 1 por A, nos da A. También nos dice que cualquier número real que sea diferente de 0 tiene un inverso multiplicativo, es decir, que existe
un número tal que al multiplicar a por a la menos 1 nos da 1. Y tenemos esta propiedad que une las dos operaciones, la suma y el producto. Esta la podemos ver como que a se mete en la suma, en ese caso sí que es distributiva, o que la a la sacamos de la suma. Se lo podemos leer de las dos formas, en sentido de izquierda a derecha, en ese caso se distribuye, o al revés, de derecha a izquierda, se dice que se factoriza. Estas propiedades son las fundamentales y siempre que tengamos alguna duda sobre la validez de alguna operación hay que regresar a ellas. Posteriormente veremos que estas propiedades implican otras propiedades. Otras propiedades que son conocidas como las leyes de los signos, la suma de fracciones.